estamos hablando del 88, el Señor me llamó. Y entonces, de ese tiempo, estamos hablando ya más o menos como 27 años que el Señor me ha llamado. Y yo estoy bien convencido que Dios me ha llamado para hacer la obra misionera. Por supuesto que hacemos la obra pastoral, pero mi corazón siempre está inclinado a hacer lo que, de plantar, seguir, o sea, no estoy estable en un lugar, pero siempre mi meta es establecer a la iglesia, y cuando ya tenga su pastor, entonces voy a otro lugar. Entonces eso es mi trabajo y mi llamado. Entonces cuando Dios me llamó, a la verdad, hermanos, me llamó a los 2 años que me he convertido, y entonces no sabía ni atar, ni desatar, ni cómo comenzar, porque la iglesia me agarró así desprevenido. Nos dejó nuestro pastor, y yo era creyente, pero como desde que me he convertido, pues le he agarrado al Señor así, pero bien, no lo he soltado. Y he empezado a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y a crecer, pero no sabía lo que Dios quería para mí. Así que cuando el Señor me llamó, entonces ya yo no sabía. Yo le digo a los hermanos, declino. ¿Por qué me nombran a mí si yo recién tengo 2 años de creyente, y aquí hay expastores, hay líderes, hay hermanos de 15, 20 años, y yo qué les puedo enseñar? Declino. Y otro hermano dice, hermano, yo creo que si no hay otro más. No hay otro hermano y si la iglesia está poniendo sus ojos en ti, es que Dios te está llamando. Y si no hubieran hombres, Dios haría hablar a las piedras para que anuncien. Y entonces yo acepté. Hermanos, no he dormido más o menos 2 semanas. 2 semanas lloraba y me revolcaba, oraba, paraba, orando, pero ¿cómo, Señor, cómo hago? Solamente sí sabía estudiar mi Biblia, pero no sabía preparar un sermón, no sabía cómo empezar. Así que estudiaba la Biblia con mi diccionario ahí, cada palabra, con el diccionario, lo que significaba, y entonces así enseñaba, y eso era mi forma de enseñar, hasta que un día un pastor me visitó y me dio el hilo, pero 2 semanas no podía, y ahí vi, hermanos, realmente la importancia de crecer en la oración. Y esta tarde quería compartirles, yo le he puesto aquí creciendo como Jesús. Le he puesto así el tema, ¿no? Basado en la vida de Jesús. Y realmente a veces podemos ver en muchos hermanos pastores, líderes, su crecimiento, su desarrollo espiritual, cómo ellos crecen. Los pastores, los métodos que ellos usan. Cada pastor tiene un método, pero yo sé que él está también tratando de hacer lo que Cristo hizo. Entonces, ¿por qué no ponerle como el mejor ejemplo de crecimiento a nuestro Señor Jesús? Amén. Yo creo que Él es nuestro mejor, porque si miramos a los hombres, si ustedes por decir me miran a mí, van a pecar, porque yo también soy carne y hueso, como cualquier hombre. Tenemos nuestras debilidades, así que podemos pecar si miramos a los hombres, pero Cristo no pecó. Él 100% hombre también no pecó. Así que vamos al libro de San Lucas, capítulo 2. Ya sabemos, ahí se encuentra el desarrollo de nuestro Señor Jesús. San Lucas, el capítulo 2. San Lucas, el capítulo 2, vamos a leer 2 versículos, el 40 y el 52. Vamos a leer. Ya lo tienen, ¿verdad? 39 también vamos a leer. 39, 40 y 52. Dice así, la palabra dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad en Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. El 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres.
¿Qué tal si oramos, pastores? Padre, gracias te damos, Señor. Pedimos que tú nos hables esta mañana, esta tarde, Señor. Gracias por darnos este privilegio, Señor, y la oportunidad de poder compartir tu palabra, Dios mío, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, como decía, hermanos, ahí tenemos un ejemplo a seguir. Pero ¿cómo vamos a seguir? ¿Cómo vamos a crecer como Jesús creció? ¿Cómo podemos saber esto? Entonces tenemos que sentir como Jesús. El crecimiento no es automático. La vida cristiana, hermanos, es un crecimiento, no de una manera así, pues como dicen, ya hoy recibo a Cristo y ya sé todo. Aún yo no sé cuántos años tiene usted en el ministerio, no lo sé. De repente tal vez tiene, por ejemplo, el siervo, el pastor Refo, no sé cuántos años. Es todo. ¿Ya? Entonces, y así cada uno, ¿no? Y cada uno tiene un nivel de crecimiento, de madurez que ha alcanzado. Pero el crecimiento a la verdad no termina. ¿Cuándo terminará? Cuando estamos en la presencia del Señor, ¿no? Entonces, yo cada vez sigo aprendiendo, cada vez sigo conociendo más. El apóstol Pedro dice que debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Y debemos de pensar como Él pensó. Si queremos crecer como Él creció, la Biblia dice en este versículo, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. ¿No? Se llenaba de sabiduría. Él crecía en los dos ámbitos, crecía en la parte física y también en la parte intelectual, en la parte espiritual. Ahora, Él es Dios. Él es Dios. Primera de Juan 5:20 ¿no dice? Que Él es el verdadero Dios. Entonces, Él siendo Dios, hermanos, ahí tenemos un ejemplo realmente a seguir del crecimiento de nuestro Señor. Otra vez digo que el crecimiento no es automático. No es como uno piensa ya como algo mágico. No es así. En el ministerio, en la obra para siervos, para los líderes, hermanos, es igual. Por más que tengamos doctorado en teología, aún necesitamos más. He escuchado a muchos siervos decir esto: hermanos, nosotros ya tenemos la suficiente madurez, ya no necesitamos eso. Pero se equivoca, hermanos, necesitamos cada día, necesitamos crecer y conocer más a nuestro Dios. Yo creo que ahí está la clave. ¿Para qué? Vamos a conocerle, hermanos, para saber lo que pensaba y lo que sentía nuestro Señor. ¿Cómo puedes saber si no lo conoces? Y tenemos que conocerle a nuestro Dios. En los libros, como es para enfatizar oraciones, y quería aplicar esto. Realmente, hermanos, usted sabe que Jesús, antes de hacer cualquier cosa, antes de hacer, hermanos, lo que Él hacía se dedicaba a la oración. Pero lo importante que he visto aquí en de Jesús, en Marcos capítulo 1, versículo 35, lo que Él hacía es, Él tomaba un tiempo y se apartaba. Ahora, tanto Él, 100% hombre, y nosotros también, hombres, teníamos y tenemos las 24 horas. ¿Para qué? Para usar, para ministrar. Y a cada uno tiene en el día sus quehaceres. Tiene que salir a trabajar, responsabilidades. Entonces, Jesús oraba temprano, no porque Él tenía el tiempo de sobra. No lo sobraba el tiempo. Él también tenía muchas cosas que hacer. Pero sabe que Él trataba de ventajar, ganarle al tiempo. Por eso es que Él hacía, recuerda, mira, cuando Jesús, vamos un ratito al libro de Marcos capítulo 1, versículo 35, Jesús viene y ya viene y le encuentran y lo estaban buscando, y entonces Él tenía ya qué hacer. Marcos 1:35.
Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ahora, fíjese lo que aquí está haciendo notar la palabra. Dice, siendo aún muy oscuro. Eso quiere decir que estamos hablando quizás de 4 de la mañana, o tal vez 3. Porque ahí se está dando cuenta que no es, porque si decimos, si diría acá 5 de la mañana, tal vez ya está rayando, ya está el horizonte ya brillando, ¿no? Pero aquí está haciendo notar que era muy temprano. O sea, estamos hablando pues 3, 4 de la mañana, está oscuro, porque ahí era aún muy oscuro. O sea, él trataba de ganar el tiempo. Ganar el tiempo. ¿Por qué? Porque habían cosas que hacer. Y como siervos, como líderes, tenemos una gran responsabilidad de la Grey, de los hermanos que estás enseñando, de los hermanos de repente que estás discipulando. Entonces, pero Jesús, y en el versículo 36, y le buscaban Simón y los que con él estaban, y luego y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y Jesús dice, ¿qué dice Jesús? ¿Qué le responde? Y Jesús le dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Se da cuenta de la responsabilidad que él tenía? Él tenía ya trabajo que hacer. Y por eso es que él ventaja al tiempo. ¿Para qué? Primeramente, lo que tenía que hacer, tenía que entregar a su Padre, pedir que Él lo guíe. Y cuánto más nosotros, hermanos, necesitamos de nuestro Señor. Yo no sé si usted, una oportunidad, el pastor Alejandro, cuando vine nomás a Lima, para mí temprano es 5, 4, 5 de la mañana. Y el pastor Alejandro me dice, siervo, quiero conversar contigo mañana, ¿puedes ir a la casa temprano? Y entonces entonces yo pensaba que como en Pucallpa pues, temprano es allá 5 o 6 de la mañana y es tarde porque ya el sol está arriba, y entonces yo voy en eso calculando 5:30 me voy, y ya está de día, ya está claro, y toco el timbre y no sale el pastor. Yo dije, ya vine muy tarde. Ahí estaba como ya pues más de 15 minutos y no me abría, y entonces estoy pensando, ya me dijo tempranito, me dijo. Y ¿sabe qué pasó? Y se levantó más o menos hasta las 6. Y me dice, sale, pues me dice, siervo, me dice. Sí. Yo te dije temprano, pero no de madrugada, pues siervo, estoy durmiendo todavía. Pero bueno, es que yo no sabía que temprano para él era pues 8 de la mañana o no. Entonces pues para mí eso ya es tarde. Y yo cuando veo a Jesús y él dice que se iba muy, o sea, de mañana siendo aún muy oscuro, entonces saco mi conclusión que él oraba bastante. ¿Recuerdan cuando él también se estaba predicando ahí, despidió a la gente y le dijo a sus discípulos, váyanse ustedes, crucen, y él se quedó a orar, haciendo su vigilia, hermanos, toda la noche, porque ya la tercera vigilia se aparece cuando ellos estaban ya cruzando ahí. Entonces, mira, la prioridad que él daba, y no es que no sabemos, la Biblia no nos dice, más buscad primeramente, y esto es para todo, como siervos aún debemos aplicarlo. Y yo saco un balance a veces en mi vida cuando he empezado el ministerio. Hermanos, como decía yo, a veces mi imprudencia, no sabía que no podía, y yo oraba y decía, me postraba ahí y decía Padre, y lloraba como niño. O sea, porque no sabía qué hacer, pero yo sé que Dios es que me ha fortalecido, me ha ayudado en ese tiempo. Cuanto más oraba y cuanto más uno ora, hermanos, las cosas aún se hacen, como dice la Biblia, ¿no? Con más eficacia las cosas. El punto también está, hermanos, en que creamos lo que pedimos cuando oramos, porque si no creemos, es en vano que estemos. Ahora, debemos sentir, hermanos, lo que Jesús sintió. Debemos sentir, y Jesús vino a cumplir una misión, y eso eran almas. Vino por esta gente perdida.
Entonces, y como él, hermanos, vio la prioridad para dar, no les dijo a sus discípulos ahí, ¿por qué no están orando ustedes? No los llamó la atención tampoco, pero sí nos ha dejado un ejemplo para seguir. Ahí nos le dice en otro capítulos que habla, cuando Jesús se fue a orar, cuando estaba ya cerca para ser entregado, ahí sí les dice que oren, velen, para que no entren en tentación. Pero cuando él empezó su ministerio, siempre ha empezado, la prioridad era orar. En cualquier cosa que hagamos, hermanos, es orar. Ahí está como dice Jesús ahí, y él iba y hacía las cosas que tenía que hacer. Predicaba, visitaba, anunciaba. Y estando en el camino, estando visitando estas aldeas, estos lugares, se presentaban muchas cosas. Endemoniados, necesidades de la gente, y él iba supliendo. Él iba, hermanos, haciendo las cosas. Es interesante, hermanos, lo que Dios, algunas veces una oportunidad, he pasado por todo el ministerio que he pasado, que en varios lugares que hemos estado, hemos tenido circunstancias de esta que el enemigo trata de molestar en la congregación. En toda iglesia que he comenzado siempre había la hermana Julano Sotano está endemoniada, hermano, mira lo que está pasando. A veces estamos en pleno culto o en vez. Así comenzó mi vida cristiana. Y en toda iglesia que he comenzado siempre había esto. Pero yo creo en lo que dice el Señor en Marcos. En Marcos no dice los que creen. El capítulo 15. A ver, hermanos, un poquito vamos a ver esto. Marcos capítulo 15. 16 es. 16, 17. Ahí dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y echarán fuera demonios, y hablarán nuevas lenguas. Esta palabra, echarán fuera demonios, yo creo en él. Hace poco nomás que hay una hermana misionera, yo le digo misionera, me he olvidado, hermanos, para que se comparta esto también. Una hermana que siempre nos está visitando a la selva. Hace poco nomás que hemos estado de aniversario, ha ido para nuestro aniversario, y estando allá visitándonos, le llaman y le dice, su hijo le dice, mamá, mi hermano está endemoniado. ¿Ya qué tiene? Está ahí estas cosas. Oramos allá, y entonces yo le digo, hermana, bueno, vamos a orar. ¿Tú crees? Y le hago ver este versículo. ¿Crees hermana? Debemos creer en la palabra. La Biblia dice que Dios nos da la potestad. Toda potestad me es dado arriba en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, ¿no? Y en Marcos dice, para los que creen. Para los que creen. Hay un extremo también en este versículo, los que aplican. Hay un extremo, pero no hay que ir al extremo, pero sí hay que creer lo que dice la palabra, que Dios nos da la autoridad. Entonces yo vine, entonces la hermana dice, cuando vayas visíteme, y encontramos a este joven, a la verdad, como él dice, me están hablando, me dicen estas cosas, que no debo escuchar, que no debo hacer, ¿por qué me estás hablando? Y cosas así. Y entonces yo le digo, hermana, cuando se trata de esto, si Jesús nos dice que seguirán haciendo, echarán fuera el demonio, y la ventana de Satanás son los ojos de esa persona que supuestamente está, entonces solamente clávale la mirada y entonces mira y dile a él, como dijo Jesús a Pedro, cuando decía, Señor, no, cuando él no quería, estaba orando, Señor, y pues sí, ¿por qué mejor no nos defendemos y no pase todas estas cosas? ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Eso es lo que le dijo. Pero para que tú tengas esta autoridad, todos somos hijos de Dios, somos siervos del Señor. Tenemos que estar, hermanos, en una constante, un contacto, tenemos que estar en esa comunión, tenemos que estar realmente con nuestro Señor allí. Porque si tu vida está una vida
estamos mal con el Señor, entonces no tenemos autoridad. Es que cuando un padre de familia, un creyente, un hijo de Dios, un siervo de Dios cae en pecado, cae en adulterio, pierde toda la autoridad por el pecado. El pecado hace que pierda autoridad. El pecado, hermanos, afecta al cristiano, al siervo, al líder. Entonces tenemos que estar siempre con una actitud de oración, como Jesús lo hizo. Si Él, siendo Dios, estaba en esa actitud, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos? Amén. Lo necesitamos, hermanos, porque Jesús nos ha dejado un ejemplo a seguir. Él nos ha dicho, hermanos, para estar, y luego ya cuando Él, antes de irse, Él los dice a sus discípulos: velen y oren, velen y oren, porque estamos a cada minuto, cada instante, estamos, hermanos, ¿para qué? Para ser tentados, y vamos a vencer, hermanos, si estamos en una actitud de oración. Jesús, hermanos, deseaba que usted crezca. Desea que usted crezca, que siga creciendo, que sigamos conociendo. Pero vamos a conocerle por la palabra. Vamos a conocerle en este libro de los libros, ¿no? ¿Qué es lo que quería hacer Jesús? Él quería anunciar, quería seguir expandiendo el reino de los cielos. Y a eso nos ha llamado el Señor. Amén.